Hola, mis queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? Queremos saludarles, que ustedes estén allí detrás en las cámaras, nosotros acá delante de las cámaras y ustedes en sus receptores, para que participemos juntos de este estudio de la Palabra de Dios. Como ustedes saben, estamos estudiando la lección del libro de Deuteronomio. Hoy nos toca estudiar la lección número 11, Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Y la lección de la semana que viene será Deuteronomio, o el libro de Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Así que queremos darles la bienvenida, que ustedes nos están sintonizando, a la vez también que quiero dar un saludo especial a mi compañero, el doctor Ángel Estrada. Muchísimas gracias, Pastor Contreras. Es un verdadero placer reunirnos de nuevo cada sábado de tarde para tener un repaso de esta lección tan importante, la continuidad del libro de Deuteronomio. Hemos venido analizando lo del pacto, el amor de Dios hacia su pueblo, como el rescate, y ahora nos toca de nuevo ver el Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Ojalá que podamos disfrutar del estudio de su palabra y que Dios dirija esta reunión y que podamos concientizarnos, cada uno de los que estamos aquí, tanto ustedes que están a distancia como nosotros que estamos frente a las cámaras, poder disfrutar y edificarnos espiritualmente en la palabra de Dios, teniendo el repaso de esta lección. Antes de iniciar, quisiera invitarlos para que tengamos palabras de oración. Señor y Dios, que moras en los cielos, con gratitud que venimos delante de tu presencia, para suplicarte, Señor, el perdón de nuestros pecados, y que en este momento, iniciando el repaso de esta lección, nos dirijas, nos des sabiduría de lo alto, y que nuestras expresiones vocales sean de tu agrado. Que tú seas nuestro gran maestro en este momento, y que a la vez los hermanos y amigos que están a distancia puedan también ser edificados en la palabra de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor. Ustedes saben, quien nos acompañaba siempre era nuestro hermano Benedicto Álvarez. Él está en otra misión, entonces me toca a mí acompañar aquí al doctor y darle así comienzo a esta lección número 11, recuerden, de este librito, folleto que usamos, de texto de estudio, como podemos mirar acá, ¿sí? Deuteronomio, el libro del amor, se le tituló de esta manera. ¿Qué es lo que tenemos para esta semana? Empieza desde hoy, sábado en la tarde, a lo largo de la semana, para que el sábado que viene podamos hablar de este tema. Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Las preguntas que nos podemos hacer son: ¿el libro tenía peso en el Antiguo Testamento? ¿Fue citado en los otros libros? ¿Qué autoridad o peso moral traía el libro para que otros autores del Antiguo Testamento recurrieran a él, a sus historias, a sus enseñanzas, a sus lecciones? Bien, eso es lo que queremos estudiar a continuación. Así que vamos a hacernos algunas preguntas que van a ser útiles a la hora de examinar este libro. Moisés fue el primero en dejar por escrito la palabra de Dios. Así que Deuteronomio se encuentra entre los libros más antiguos de la Biblia. Recordemos los 5 primeros libros, a más del libro de Job. También se le atribuye a Moisés su autoría. Esto implica que los escritores posteriores tuvieron a su disposición este libro y sus enseñanzas. Entonces, la pregunta que podemos hacernos, doctor Ángel, es: ¿hay algunas referencias del Antiguo Testamento hacia el libro de Deuteronomio? Sabe, Pastor, que todo el Antiguo Testamento hace referencia a este libro, y esto implica que los escritores posteriores tuvieron a su disposición este libro y a la vez sus enseñanzas. Por eso podemos encontrar muchas referencias, ya sea directas o indirectas, al mensaje de este libro de Deuteronomio, y están repartidas en todo el Antiguo Testamento. Y los ejemplos tenemos en Josías,
Nehemías, Jeremías, Miqueas y también el profeta Daniel, cada uno en su época, cada uno en su expresión bíblica y cada uno como profeta o siervo de Dios establecieron y reconocieron estas referencias del Antiguo Testamento, que está de lo que es el libro de Deuteronomio. A ver, vamos a ver cuán cierto es mirando ejemplos de la Biblia. El caso de Josías. Vamos a invitarles a que nos acompañen a mirar el segundo libro de Reyes, el capítulo 22. Efectivamente, allí se produce la noticia de que se había perdido un libro y muchos eruditos suponen que era el último libro de Moisés, el Deuteronomio. Leamos los textos. Recordamos, segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1 en adelante, tenemos: Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera, etcétera, etcétera. Pero miren allí en la línea número 4, antes del final: Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Sigue un poquito más todavía. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero, en fin, todo lo que tú nos pediste que hiciéramos ocurrió. Pero mira lo que pasó, versículo 10. Asimismo, el escriba declara al rey: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. ¿Cuál fue la reacción del rey? Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus ropas, impresionado por lo que estaba escuchando. ¿Saben, amigos, por qué creemos que es el libro de Deuteronomio el que se encuentra? Porque en el capítulo 28, versículo 15, se hablan de las bendiciones y las maldiciones por obedecer los mandatos de Dios o desobedecerlos. Y mientras estaba leyendo, no se nos dice qué capítulo leyó Safán, pero el rey Josías se impactó. ¿Qué es esto? Estamos en pecado. Y rompió sus ropas, impresionado. Con ello mostró la reacción que traía en su interior para con Dios por el efecto de esa lectura. Una lectura en la que Dios amonesta al hombre a que obedezca el mandato de Dios para que reciba plenas bendiciones. Mírenlo en capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero miren ahora el versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y a partir de acá comienza a enumerar terribles maldiciones a los desobedientes. Y seguramente Josías el rey, al escuchar todas estas expresiones, su corazón se impactó y rompió las vestiduras. Doctor Ángel, la pregunta que hago es: ¿qué pasó en el corazón de Josías? ¿Cómo uno puede llegar a ese estado? ¿O qué lo preparó
para que al leer la Biblia se impacte. Porque hay veces que leemos la Biblia y no nos impacta. ¿Por qué en el caso de Josías hubo un impacto? Una de las cosas que yo pudiera referir de Josías, en primer lugar, iniciamos cuando dice, e hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. En primer lugar, él estaba en el proceso de santificación dirigido por el Señor y siempre procuraba obedecer a Dios. Después de eso era un hombre de oración y el Espíritu Santo dirigió para que él sintiera, se compungiera y al escuchar estas palabras, creo que fue Deuteronomio 30:19, ahí lo podemos ver, él se conmovió, le impactó tanto que se conmovió. Se quedó anonadado de escuchar esas expresiones. Acá está, Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas y tú y tu descendencia. Aquí estaba una situación de muerte, maldición y luego lo que es la vida. Ahora, ¿por qué ese hombre, siervo de Dios, dirigente de Dios, se conmueve tanto? Porque precisamente estaba en juego la vida eterna. Precisamente él estaba preocupado por su pueblo y esto nos hace pensar que quizá podíamos aplicarlo a nuestras vidas. Es un mensaje para los últimos días de esta tierra y es el mensaje para el pueblo de Dios, para el pueblo remanente de Dios en la actualidad. Tenemos que tomar decisiones sensatas y poner los pies en la tierra y saber que hay algo que tenemos que tomar una decisión y la decisión está allí. Y Josías se conmovió hondamente al oír por primera vez leer las exhortaciones y las amonestaciones registradas en el antiguo manuscrito. En otras palabras, que aquí entendemos que se ha llegado a una conclusión de que el libro de Deuteronomio es el libro de la ley. Y ahora, ¿por qué es importante nosotros hoy día atesorarlo? Porque de ahí depende nuestra salvación también. Obedecer al Señor o simplemente desobedecer y causa la muerte, la separación de Dios. Podemos mirar en los siguientes textos la experiencia de Josías como en el capítulo 23:3, la decisión que él toma frente a los mandamientos que había escuchado de la lectura del libro de Deuteronomio, y luego reformas decididas, como también miramos en el mismo capítulo 23, versículo 24. Leamos pues ambos textos, 23:3 primeramente. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos o detrás de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. ¿Y cómo reaccionó el pueblo? Todo el pueblo confirmó el pacto. Y ahora miremos versículo 24 también. Noten, no solamente es hacer un pacto, es también hacer reformas, cambios drásticos, profundos, como lo que leemos acá. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, a los adivinos, a los terafines, todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. ¿Cómo qué textos pudo quizás haber leído? Miremos, por ejemplo, algunos versículos que nos pueden ayudar, como Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, textos que pudieron haber influido en Josías, que dice: pero que si desde allí buscares a Jehová tu Dios, tú lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. O capítulo 7, los primeros versículos, la reacción frente a la idolatría. Y así Josías tomó muy a pecho, muy en serio estas ordenanzas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones,
al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Aunque suena duro, era mandato de Dios para que no se contaminaran. Y no emparentarás con ellas, ni darás tu hija al hijo de ellos, ni tomarás a la hija de ellos para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y versículo 5, miren cómo se expresa acerca de las estatuas que había que destruir, y Josías lo puso en práctica. Pero así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Otra vez leamos 2 de Reyes 23, 24, la obra de reforma que hizo, no solamente hacer un pacto de obedecer a Dios, sino había que destruir toda la idolatría que había cundido. Miremoslo en 2 libro de Reyes, capítulo 23, versículo 24. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, de acuerdo a lo que aparecía en el libro. Destruyan todo. Y amigos, qué bonito es dejarse impactar por un libro, el libro sagrado, un libro inspirado por Dios. Bien, esta es la reacción de Josías al hallazgo de un libro perdido, que lo encontró el sacerdote Hilcías, da parte al escriba Safán, y se lo comenta al rey, y el rey es el que ordena. Además de romperse sus ropas, ordena allí en la población. Aquí ponemos orden de cuántos descuidos que hemos hecho, que merecíamos la ira de Dios. Y Dios, pues, la ira iba a llegar más adelante, pero en los tiempos de Josías fue preservada. Sabe que hay una cosa que pudiésemos agregar y me pareció a mí bastante duro esto. Cuando Josías tomó la determinación de hacer las reformas, de hacer los cambios que eran indispensables porque estaba el pueblo desbordado a la idolatría, a tanta adoración falsa, y se habían olvidado de la santidad de Dios y que eran un pueblo santo. Olvidaron totalmente y se dedicaron a adorar a ídolos hechos con la mano humana. Y esto no agrada para nada al Señor. Pero me impacta más a mí que en el caso Josías también se ejecutaron a los sacerdotes porque eran los líderes. Y eso es muy preocupante, pastor. A los líderes también, los sacerdotes, porque ellos eran los que llevaban la responsabilidad de esta situación. ¿Por qué a los sacerdotes? Qué tremendo, mis queridos amigos. Tremendo esto. Cuando gente, líderes que deben estar comprometidos en la enseñanza de la palabra, bueno, se puede entender, se había extraviado el libro. Pero hay otros libros, solamente se habla de un libro, el libro de la ley. Y casi todos coinciden que se trata de Deuteronomio por las normas que el libro trae. Deuteronomio es un libro muy práctico, allí hay que cortar, decimos, y Moisés ya se aproximaba el final de todo, los 40 años también, y entonces da instrucciones directas, como las que escuchamos del capítulo 7, no hacer parentesco con las naciones paganas, sino destruir todo lo que sea de esa gente, ¿sí? Pero, amigos, no obstante Josías sentirse impactado, consultó. Y lo interesante es que había profeta en ese tiempo y una mujer, Hulda la profetisa. Él fue a verla o envió mensajes para ella y ella dio un resultado para él. Mírelo, vamos a mirar en el 2 libro de Reyes otra vez, la consulta que hace con la profetisa Hulda. Esto va a aparecer vamos a mirar. Vamos a mirar algunos textos cuando consulta con la profetisa Hulda. Esto es capítulo 22, versículo 13-14. Ahí lo tenemos.
Leamos el texto. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán, Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella, y a ver qué mensaje va a dar el espíritu de la profecía, es decir, una profeta a la cual consultaron. Ella dice, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dice el Señor, y aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran, todo el mal del cual habla este libro que ha leído el rey de Judá. O sea, el libro lo dice, así lo voy a hacer yo. Qué tremendo, queridos amigos. A pesar de que encontraron el libro, Dios lo va a hacer cumplir. Háganle saber. El libro trae maldiciones, yo lo voy a hacer cumplir. Pero miremos un mensaje adicional de Hulda para el rey. Sigue la lectura. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando mi ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará, lo voy a destruir. Pero al rey de Judá, que os ha enviado para preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, y que vendrán a ser asolados y malditos, esto fue por Nabucodonosor, décadas más adelante, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. A ver qué mensaje hay para Josías. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron la respuesta al rey. ¿Hasta dónde la benignidad de Dios? Tú obraste bien, Josías. Tú vas a morir en paz. No vas a ver el mal, terrible mal que yo voy a hacer contra este pueblo por sus pecados. ¿Qué ocurrió más adelante con Nabucodonosor? Interesante que veamos que el rey consulta el don de profecía. El don de profecía, la hermana o la profetisa Hulda orienta. Díganle así, así, esto se va a producir y así se produce. ¿Qué significa esto, amigos? Si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Si está en la Biblia, aunque la Biblia se haya extraviado, lo encontraste ahí, yo lo voy a hacer cumplir. Por lo tanto, temamos la palabra de Dios, hagámosle caso. Pastor, yo destaco en gran manera la actitud de este hombre, Josías. La verdad, qué hombre de Dios. Rasgó sus vestiduras, dices, o sea, en otras palabras, se humilló totalmente y se quedó dispuesto a obedecer y a cumplir lo que Dios le había indicado a través de Hulda, la profetisa. Y esto creo que lo tenemos que aplicar a nosotros. Cuando nosotros ocupamos un cargo de responsabilidad dentro del seno de la iglesia, no solamente somos responsables ante Dios y somos responsables ante la congregación, y merece que cada uno de los ministerios o cada uno de las responsabilidades que recaen sobre nuestros hombros tienen que ser totalmente dirigidas por Dios. Y debemos ser tan cuidadosos para lo que hablamos, nuestros hechos, nuestras actitudes y cómo tratamos a las demás personas. Porque aquí nos toca a nosotros una parte. Y viendo el caso de Josías particularmente, que Josías dice que en el momento no se impactó emocionalmente, no. Él tomó seriedad en este asunto a tal grado de que invitó
es decir, a la congregación, a un cambio, y hizo los cambios y obedeció a Dios. Probablemente a mucha gente no le gustó la actitud porque estaban en la idolatría y en el pecado. Pero Dios ordena algo y hay que cumplirlo. A veces tenemos que ser sancionados, reprendidos, castigados en algún momento, lo que sea, pero si Dios lo manda, tenemos que aceptar la voz de Dios. Muy bien, muy bien. Bien, queridos amigos, así estamos mirando el efecto del libro de Nehemías en diversos personajes. Examinamos a Josías. Ahora vamos a ver uno siguiente, que es Nehemías. En el capítulo 8 se nos cuenta que Esdras, el sacerdote, reúne a toda la población para leer el libro de la ley. La pregunta es, ¿qué libro sería? Y había entrenado a ayudantes suyos de ambos lados que le ponían sentido a la lectura. Mírenlo, capítulo 8 de Nehemías. Leemos versículo 8 y 9. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Todavía el versículo 18 nos cuenta: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito, la fiesta de las cabañas. Pero hay aquí que en el siguiente capítulo 9.1, todavía hay más experiencia, y vamos a ver una experiencia ahora oral. Algo va a decir para que se identifique cuál sería el libro que estaba leyendo. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y entonces leemos versículos 5 y 6. Y dijeron los levitas, Yeshua, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Judías, etcétera, etcétera: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Y el 6. Tú eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Esa expresión, amigos, muy pocas veces se usa en el Antiguo Testamento. Los cielos de los cielos. Con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, etcétera, etcétera. En verdad, esta expresión, cielos de los cielos, se utiliza solamente 6 veces en el Antiguo Testamento. En la oración de Salomón van a aparecer en 2 ocasiones, o sea, registrado en 2 ocasiones, Reyes y Crónicas, donde cuenta la oración que hizo Salomón. También la oración de los levitas, que es la que estamos mirando acá, capítulo 9:6 de Nehemías. Aún en los Salmos aparece. Pero ¿de dónde viene esta expresión? Los cielos de los cielos. Miremos pues entonces en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 15. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. En otras palabras, esta expresión es muy mezquina, no siempre aparece en el Antiguo Testamento. Y en el libro de la ley, solamente Deuteronomio. Y ahora Esdras con Nehemías y el pueblo hablan los cielos de los cielos. Es el libro de la ley en la que estaban leyendo y habían hecho un pacto solemne de obedecer lo que decía el libro de la ley. Los eruditos piensan que otra vez se trata del libro de Deuteronomio, es el libro que compromete. Y de hecho, la forma en cómo se expresa
como hemos leído en un texto de Deuteronomio capítulo 30. Yo he puesto el cielo y la tierra delante de ti. Le pasó a Josías, que él tenía que decidirse, porque había testigos que exigían que él se pronuncie. Los cielos y la tierra. Es el Señor, el Creador, que le está pidiendo al hombre que haga un pacto solemne con él. Bien, así estamos mirando al libro de Deuteronomio, diferentes usos del Antiguo Testamento. Sabe, pastor, que aquí cuando Moisés recibe esta profecía, cuando dice los cielos, ahí está en pantalla, dice, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo ese ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificaste todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Yo diría que este texto es tan abarcante, tan contundente o tan completo de parte de nuestro Señor, que Él tiene el señorío eterno. Él es el Señor de todo y de todas las cosas. Y no solamente Dios es el creador de la tierra, no, es de todo lo que existe en el universo. Él es el creador. Ahora, esa es la razón más fundamental por qué nosotros tenemos que darle honra y gloria y alabanza a su nombre y no a ídolos o dioses ajenos hechos de manos humanas. Ahora, curiosamente, hay algo que es un poco, lo diríamos, si lo podemos ver como humano, antagónico quizás, o un poco extraño. ¿Cómo es posible que el creador de los cielos, de los cielos, de los cielos y de todo cuanto existe, ese mismo, pensar que ese mismo Dios iba a ir a la cruz a morir y para salvación de cada uno de los que estamos aquí? Por eso la adoración al verdadero Dios es tan apropiada y tan perfecta porque lo que Dios hizo por nosotros no tiene parangón. Y no solamente en la creación, sino en la redención en la cruz del Calvario. Bien, así estamos mirando diferentes personajes. Vimos a Josías, estamos mirando a Nehemías. Veamos uno siguiente, que es Jeremías. De hecho, Jeremías pronuncia palabras extraídas de Deuteronomio. Miremos el capítulo 29 del libro de Jeremías, la arenga que dirige a sus testigos allí, que se sometan al rey de Babilonia. Jeremías capítulo 29, versículo 10 en adelante. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Bien, en Deuteronomio, capítulo 4, podemos leer desde el versículo 27 al 29 una expresión similar. Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Así que las mismas palabras que dijo Jeremías en el capítulo 29, 13, hagamos el paralelo, vamos a leer como paralelo Jeremías 29, 13 y Deuteronomio capítulo 4, 29, para que miremos que se trata de la misma porción. Ahí tenemos el texto. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y Deuteronomio capítulo 4 también,
versículo 29, si desde allí buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Doctor Ángel, ¿cuánto abarca buscar a Dios con todo el corazón? Si uno lo hace sinceramente, pero no siente emociones, o sea, busco, pero no siento nada, y hasta podría desanimarse, porque está queriendo sentir cosas que no las siente. ¿Eso deja de ser buscar a Dios sinceramente? ¿O para buscar a Dios sinceramente hay que sentir y gritar? Entonces se sienta, ahora sí, ya siento que Dios viene y cumple su profecía. Si me buscar de todo corazón, yo estoy sintiendo, tú me vas a encontrar. ¿Se trata de eso? Sí, por supuesto. Yo diría, pastor, que hay un error en esta situación, diríamos, en la mayoría de personas que buscan al Señor. Se confunde lo que es emoción con lo que es principio, y la emoción solamente queda a nivel del corazón. Luego, cuando dice el Señor, me buscaréis, y me buscaréis con todo vuestro corazón y con toda tu alma. Ahí encierra lo que es el alma, es la unión del Espíritu de Dios y del soplo de vida más la materia. Ese es alma viviente. Y lo que es el corazón, cuando dice el corazón, se refiere a la mente. No se refiere cuando nosotros tenemos una emoción pasajera. Incluso brincamos, gritamos, hacemos alarde, hasta podemos danzar y cosas por el estilo. No tiene nada que ver, porque nosotros podemos estar en forma pasiva, con reverencia y con respeto a Dios, y sentir el gozo de esto que nos da el Espíritu Santo. Pero no habla de un mecanismo de glosolalía, simplemente dice que nosotros puede ser que recibamos esa bendición con un soplo apacible del Espíritu de Dios, como le pasó en el caso a Moisés cuando le dice: quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y aparecen 2 o 3 revelaciones y dice: pero el Señor no estaba en eso. ¿Y cuándo estaba Dios? Cuando apareció un silbido apacible. Entonces, en el caso de Elías, ¿verdad? Sí, no tiene nada que ver con la algarabía o la emoción así espontánea de una manera sentimental y emocional, no, tiene que ver con el intelecto. Dios apela a la conciencia, Dios nos habla al intelecto, no al sentimiento, porque eso es pasajero. Quizás a esto agregamos también, Ángel, ¿no? Usted dijo cuando pasa por el intelecto, y yo agregaría y pasa por la mano también. ¿Qué es esto? Así es. Pasa por la cabeza y pasa por la acción. Porque si no hay cambio, si no hay reforma, cuando dice, tú me vas a hallar si me buscas de todo corazón. Y buscarlo de todo corazón implica una Tomar reforma. acción. Una acción, implica Sí, cambios. así es. Implica que si yo estaba con algún pecado lo tengo que soltar. Si yo tenía cierta práctica, cierta acción de palabra, de visión, de oído, de acción, tengo que dejarlo. O sea, ponemos otra vez el texto de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29. Y como Jeremías también lo cita en el capítulo 29, 13. Son textos paralelos. Si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscas y lo haces de todo tu corazón y de toda tu alma. O leamos también capítulo 29 de Jeremías, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis y haréis de todo vuestro corazón. O sea, quiero incluir ahí, Ángel, ¿no? Que no alcanza solamente con el intelecto, sino que tiene que haber más, tiene que haber cambio, acción, reformas, y no el mero suspiro, el mero deseo de que me llegó el sermón, qué lindo, yo voy a cambiar.
Pero sigo igual. Y sigo igual. No, no tiene sentido. Tienen que haber cambios y tiene que haber reformas. De eso se trata. Para que haya una redención en nuestras vidas, tiene que haber una reforma primero. No hay redención sin reforma. Amén, amén. Vamos a mirar también Jeremías capítulo 7, versículos 4 al 7. También el profeta vuelve a hablar y veamos si se relaciona con Deuteronomio. No fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimierais al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramarais la sangre inocente, ni anduvierais en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Ahí está hablando de cambios concretos, directos. Así es. Cambios absolutos. ¿Qué más? Y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Así que hasta esa sensación puede ser mentira, como hace rato hablamos, de que uno quiere sentir emociones. Pero si no hay cambios concretos, ¿de qué sirven las emociones que no llevan a reformas? Absolutamente. Sí, y déjeme decirle algo. De pronto podemos ver congregaciones enteras, pueblos enteros, naciones enteras que han quedado en un compromiso solamente, en puras palabras. Esto haremos. Desde Moisés venimos escuchando esto. Y todo lo que tú nos mandes, esto haremos. Pero solamente fue emoción. No llegó a la acción de lo que nosotros debemos hacer. Porque hay una situación que debemos de considerar. En primer lugar, lo posible nos corresponde a nosotros. Lo imposible le corresponde a Dios. La acción es posible para nosotros. El milagro corresponde a Dios, pero la acción solamente viene de nosotros. Dios nos invita, pero la acción tiene que ser. Los pasos los damos nosotros, no los da Dios. Muy bien, muy bien. Vamos a ver a continuación otro ejemplo. Recuerden, estamos repasando los ejemplos del Antiguo Testamento en el uso que los profetas hacen de Deuteronomio. Así que hoy vamos a mirar a Miqueas. Pero leamos el texto de Deuteronomio primeramente, para luego ver el uso que Miqueas hace de esta porción de Deuteronomio. Esto es capítulo 10, versículos del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Otra vez entonces, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Miremos entonces ahora en Miqueas, capítulo 6, versículo 10 al 11. Dice allí, hay aún en casa del impío tesoro de impiedad y medida escasa que sea detestable. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira. Va creando el entorno para hacer la pregunta. Y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Y entonces, en el versículo 6 en adelante, allí viene el paralelo con Deuteronomio, capítulo 10 al 12. Notemos capítulo 6, versículo 6 en adelante. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿O daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Y entonces el versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Recuerda la expresión de Deuteronomio 10, del 12 al 13, lo mismo. ¿Qué pide? Y aquí, amigos, se nota un camino inverso.
Vamos a repasar, no te vamos a poner los dos textos, no sé si se puede poner en paralelo, quizá con la versión, la Reina Valera antigua se puede poner. Esto es Miqueas capítulo 6, versículo 8, y Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13. Al ponerlos en paralelo, se nota la correspondencia, aunque va en forma inversa, pero se ve la correspondencia. ¿Qué es lo que pide Dios? Así como arrancan ambos textos. Vamos a ver entonces si podemos mirar ambos, Miqueas capítulo 6, versículo 8, y Deuteronomio capítulo 10, versículos 12, 13. Al compararlos se ve que Miqueas, que es posterior a Deuteronomio, se valió de este libro, Deuteronomio, para poner su mensaje. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Recuerden que se dice, el texto va a decir que ames misericordia, que hagas justicia. Miren acá, lo tenemos primeramente el original, Deuteronomio 10, del 12 al 13, que dice: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Miremos ahora Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué cosa? Que hagas juicio, que ames misericordia y que te humilles para andar con tu Dios. Fíjense, amigos, que si invertimos va a ser más fácil seguirlo. Esto es, el tercer punto de Miqueas, humillarte para andar con tu Dios. El hecho de andar, de caminar, tiene que ver con fíjense, la tercera línea de Deuteronomio, que andes en sus caminos y que lo ames. Así que, humillado tiene que andar en los caminos de Dios. Esto es guardar los mandamientos. El segundo punto, que ames misericordia. Así también en Deuteronomio capítulo 10, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego entonces tenemos en Miqueas capítulo 6, la primera parte, ¿y qué pide? Que hagas juicio. Y hacer juicio, fíjense, amigos, tiene que ver con el texto de Deuteronomio, al final, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. En otras palabras, en esencia es lo mismo entre Miqueas y Deuteronomio. En Miqueas está resumido: haz juicio, ama la misericordia, humíllate caminando en los mandamientos de tu Dios. Pensamiento extraído de Deuteronomio capítulo 10, del 12 al 13. ¿Sabe? Es bien notorio pensar en que en el caso de Miqueas hace una cita modificando la letra de la ley por la, ¿cómo diríamos? Por la acción, o sea, el espíritu de la ley. Muy bien. Porque no puede haber solamente si vemos el escrito de la ley, la letra de la ley, pero no tenemos el espíritu de la ley, entonces eso es totalmente vano. Tenemos que considerar seriamente esto. Y ciertamente, cuando dice Deuteronomio 4:6, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aquí lo tenemos en pantalla. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Pero para poder llegar a esto, por tanto, tenían que actuar con sabiduría y entendimiento, lo que incluía tratar a la gente con respeto y con justicia. Eso precisamente quería decir lo del juicio, tratar a la gente con justicia y misericordia. De nada vale decir que somos cristianos, pero la actitud que tenemos con nuestros semejantes, con nuestros prójimos, con nuestros trabajadores, con nuestros compañeros de clase, nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos,
con nuestros parientes, con nuestros hermanos de iglesia, los tratamos con la punta del pie. Esto es absolutamente absurdo y no lo aprueba el Señor. Dice que tiene que incluirse el trato que nosotros hacemos a la gente, que tiene que ser con respeto, con decoro, con justicia y tener misericordia. Y vamos a mirar nuestro último personaje, que es el profeta Daniel. También él, especialmente en el capítulo 9, cuando él celebra su oración, él se apoya en lo que dice Deuteronomio. Tenemos, por ejemplo, algunos textos que vamos a repasar, versículo 3, veremos ese. Daniel 9:3, que dice: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. También, versículo 11, todo Israel sigue la oración de Daniel. Traspasó tu ley apartándose para no obedecer a tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Y muy probablemente sea Deuteronomio, porque es el libro al que se referían con frecuencia, es la ley de Dios. Siervo de Dios porque contra él pecamos. O versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. O también podemos ver el versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Bueno, comparemos ahora con Deuteronomio capítulo 4, versículos 30 y 31, que dice: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los últimos días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Noten, allí se observa en Daniel, por un lado, la promesa que trae Deuteronomio, que se acuerde de sus muchas misericordias, como dice el texto que estamos leyendo enfrente, que Dios es misericordioso, que no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará el pacto que hice a tus padres, siempre y cuando te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Así, queridos amigos, estamos completando este repaso que hacemos para confirmar lo que la lección nos está trayendo para esta semana. El libro de Deuteronomio era querido y citado por profetas posteriores del Antiguo Testamento. Y lo citaban como el libro de la ley, porque ese libro, Deuteronomio, trae como ningún otro las máximas. Capítulo 28 es un ejemplo. Bendiciones y maldiciones. Y la gente mira esto y dice: la vamos a pagar. Y entonces había cambios. Y a ellos se refieren muchos de los profetas que hemos citado, que tienen como referencia el testimonio de Dios, que le amenaza castigar a quien comete pecado, pero bendecir grandemente a aquel que le obedece. ¿No es así? Yo creo que valdría la pena mencionar algo, y lo más importante de la oración de Daniel expresada es que era una realidad la desobediencia, pero Dios tenía una esperanza, y Dios amaba tanto a su pueblo que Dios no los había abandonado, como ahora día Dios no nos ha abandonado, sino que a pesar de nuestra necedad, Dios está con nosotros. Busquemos a Dios de todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Amigos, Gracias. que Dios los bendiga, y nos miraremos en la siguiente emisión, la semana que viene, en un repaso de un nuevo capítulo de la lección sobre Deuteronomio, el libro del amor. Que Dios les bendiga.